Sean bienvenidos a Cápsulas de Psicología. Soy Carlos Alejandro Hernández Sotelo, licenciado en Psicología. El tema que nos compete ahora es la sana convivencia. Pero el enfoque y el punto que yo quiero abordar en esta temática, quiero que sea simple y sencillo, para que pueda ser ejecutado, pueda ser proyectado y pueda ser una acción que nos competa a llevarlo, a estimularlo y a dejarlo como un valor, que se convertirá en una gran virtud. ¿Qué es la sana convivencia? Vamos a separar el concepto. Sana. Sana conlleva al bienestar físico, mental, emocional del interior y el exterior del ser humano, que permite proyectar en su entorno lo mejor, la mejor versión de sí mismo. Sabemos que no somos perfectos y que tenemos un sinnúmero de errores, pero podemos trabajar sobre ellos. Convivencia es la coexistencia, ese desarrollo y ese desenvolvimiento que el ser humano necesita para poder adquirir ese estatus de superación de sí mismo. Recordemos la teoría que el ser humano es inminentemente social por naturaleza. Vamos a vincular estas dos palabras al desarrollo en todos sus sectores y todos sus campos. ¿Qué características deben de permear o deben de presentarse en el ser humano para que se dé una sana convivencia? 4 elementos voy a destacar en particular: la honestidad, el respeto, la libertad y la aceptación. Lógicamente todo esto imprimido con la característica que nos hace diferentes a todos los seres vivos: el amor. Hablemos de la honestidad, ese valor de podernos encontrar a nosotros mismos, de saber quiénes somos, de aceptarnos tal y como somos, no poner una mascarada. También es necesario comprender que el ser humano, al ajustarse a los diversos retos o a las diferentes necesidades que se le demandan en el día a día, lógicamente que puede proyectar una figura que no es la de él. En la honestidad lo más importante es la autenticidad, reconocer quiénes somos, qué queremos nosotros proyectar a los demás, algo que no somos. Esa es la primera pregunta que yo me gustaría hacerte, para que tú analizaras por qué es tan importante la honestidad. Muchas de las grandes diferencias en la convivencia humana es porque proyectamos más de 2 figuras de lo que no somos. Respeto. Respeto a mí mismo, pero en todos los sectores y en todos los sentidos. Siendo honesto conmigo mismo, voy a respetar quién soy, y para lo cual tengo que respetar a las demás personas, a los demás seres humanos con los que yo coexisto. Recordemos, primero existo, luego pienso y convivo. A veces queremos invertir ese orden, pero primero existo. Dios, en mi punto de vista personal y en el campo espiritual, yo lo concibo como alguien que a mí me dio la vida, y que en esa dignidad yo debo asumir con una gran responsabilidad y una gran entrega esa obligación del día a día de dar lo mejor de mí mismo, sin llegar a exagerar, a sacrificar esa autenticidad de la que yo hablaba con anterioridad. Libertad, ese gran valor que todo ser humano tenemos desde el momento de nacer. A Dios gracias porque en México está estipulada la libertad. Tenemos que considerar los diferentes tipos de libertad. Mi libertad llega hasta donde la tuya empieza. No confundir con un libertinaje. Yo puedo hacer, decir lo que yo quiera. Me gustaría compartirles esta frase: uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Nuestras propias palabras nos vuelven esclavo en muchos sentidos. Esta lengua puede ser el arma más mortal de todas. Me gustaría también compartir esta segunda frase: las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde en las peores formas. ¿Por qué hablar acerca un poquito de las emociones? Porque si no tengo un conocimiento de mí mismo, si no soy honesto con mí mismo, no voy a poder tener un control y una responsabilidad sobre mi libertad. Y esto perjudicará a los demás, para lo cual no se llegará a una sana convivencia. 4 elemento, la aceptación. Si yo estoy pidiendo en mi dignidad humana ser respetado y que yo tenga que ser reconocido en mi esencia humana y que sean tolerantes conmigo mismo, tengo que practicarlo con los demás. Nadie somos monedita de oro, dicen por ahí. Para lo cual yo también tengo que pensar: trata a los demás como deseas tú ser tratado. Vamos a categorizar la sana convivencia en algunos elementos o clasificaciones de la convivencia, que al fin y al cabo, en esencia, tienen que tener estos 4 elementos. Lo repito: honestidad, respeto, libertad y aceptación.
existe la convivencia familiar, ese núcleo familiar donde mis padres y mis hermanos, ahí me desenvolví, ahí fueron los primeros valores que yo adquirí: justicia, respeto, honestidad, tolerancia, solidaridad. Estos valores se deben de seguir practicando no solo en el entorno familiar, para que la convivencia familiar sea la más óptima. Sabemos que en todas las familias hay una diversidad increíble. Hay teorías que nos hablan acerca del celo del hermano, pero hay que considerarlo. Con estas cápsulas es el principal objetivo: hacer un alto en el camino, presentarme a mí mismo quién soy, en mi silencio, en mi interior. Me gusta cómo soy, lo que estoy haciendo. Y si no lo es, a cambiar. La superación personal a eso nos proyecta. Ese es el desarrollo del ser humano: no ser perfecto, tender siempre hacia el cambio, pero lógicamente el positivo. Saber que la diferencia es un complemento, es necesaria para la interacción y el desarrollo dentro de las familias. En lugar de la exclusión, de la discriminación, es el complemento, es la integración. Si no practico desde mi seno familiar esa convivencia necesaria, no voy a proyectar el resto de las otras categorías de las convivencias. Nosotros, padres de familia, familiares dentro de la familia nuclear y de origen, que la diferencia es familia nuclear, esposa e hijos, y familia de origen, hermanos y padres, y familia extendida. Si no proyectamos que se deban establecer esos valores de convivencia, de coexistir, de convivir, no solo estar cerca de, vivir con, es la palabra convivencia. Ese deseo de estar con ese ser humano no sea de mi agrado, no tenga yo tanto en común con sus gustos, formas de pensar, ideologías, en un sinnúmero de diferencias, es lo que nos complementa. Eso sería en cuanto a la convivencia familiar. Vamos a hablar de la convivencia social. Es ese efecto onda de aquella piedrita que se tira en un río, que el primer orificio más pequeño es la familia, el siguiente es el vecindario, nuestra colonia, esas personas que a veces ni siquiera saludamos, no reconocemos ni sus nombres, no sabemos algo de sus gustos, no nos tomamos ni siquiera el tiempo de levantar nuestros ojos y ver, no los ubicamos. Es parte del reconocimiento para que nosotros podamos proyectar ese modelo en nuestros hijos y en nosotros mismos. Convivencia escolar. Ya cuando nuestros hijos o nosotros mismos en esas etapas convivíamos en un aula escolar, ¿qué es lo que se daba? Se incide el desarrollo ético, social, afectivo e intelectual. Recordemos los 4 elementos, viene siendo la segunda casa. Esas figuras de jerarquía como son los docentes, maestros y administrativo. Esas figuras que tenemos que aprender a respetar, a sobrellevar, a asumir y a ser obedientes, a pesar de que muchos puntos de vista no coinciden con los nuestros. Es cuando nosotros tenemos que permear como padres de familia y ser esos mediadores. ¿Qué es lo que no te pareció en la escuela, hijo mío? Para que no caigamos en una anarquía. Y para que se pueda establecer el valor de la tolerancia es escuchar a nuestros hijos. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué fuiste reportado ahora? ¿Por qué te manejaron ese informe, esa notita en la escuela? Hacerlo ver responsable y la obligación que esto compete. Es un derecho que él tiene en cuanto a su educación, pero tiene que comenzar en el hogar. Recordemos también lo que es la convivencia humana. Esto es en general, en todo tribu, clan, sociedad, estructura social, tiene que existir la convivencia humana. Tenemos que plantearle a nuestros hijos y a nosotros mismos que es inminente. Es que yo no le hablo a aquella persona, le volteo la cara a aquella persona, le doy la vuelta, me voy del lugar donde iba a llegar yo por no ver a aquella persona. Recordemos, honestidad con nosotros mismos. Y si hay esas diferencias, que no quede de nosotros mismos, que no quede. Dicen que la valentía existe en el hombre desde su esencia natural. Así que aparte de aprenderla, ya la traemos. No es un pretexto. Lo cortés no quita lo valiente. Y por último, hablemos un poquito de la convivencia democrática. Quiero leerlo textualmente. Significa vivir con el que piensa distinto, o que tiene distinto idioma, cultura, ideología, raza, en una forma armoniosa, sin que los derechos de una persona avancen sobre los demás. Esto no es sana convivencia cuando queremos pisotear a los demás para nosotros lucir, para nosotros ser esa lámpara. Para respetar la convivencia democrática hay una obligación moral y subjetiva. Quiero resarcir un poquito. Recordemos que la moral es la ciencia que estudia el bien y del mal. Nosotros ya en nuestro interior, en nuestro juicio, tenemos bien maduro y desarrollado lo del bien y del mal.
Y subjetivo significa que depende de cada persona, que todos somos diferentes, para lo cual tenemos que ajustarnos. No hay un manual en que todos los seres humanos tuvieran que responder de forma diferente. Hay leyes que nos hacen que nos ajustemos y que podamos en práctica un estado de derecho, un estado en el que todos somos iguales, nadie puede ser excluido, nadie tiene que ser discriminado. ¿Qué elementos pueden bloquear ese desarrollo en la convivencia democrática? Los mencionaré. El egoísmo, la soberbia, la mentira, la ingratitud, la deslealtad, el orgullo, la traición y lo más negativo, buscar siempre el beneficio personal. No se vale. Busquemos siempre el beneficio de todos por igual, ya que todos somos hijos muy amados del Padre. Espero les haya servido esta cápsula de la sana convivencia. Y esto no va a funcionar si no lo llevo a la práctica. Acción, proyección y vida. Lo hago acción en mí para llevarlo allá afuera. Lo proyecto ya haciéndolo vida y lo hago vida, no nada más por una semana. Arriba los corazones, muchos saludos, denle like y compártanlo.